Bienvenidos, bienvenidas al segundo encuentro del tercer taller del programa de egreso, que es el taller Metodología Orientada al Trabajo Integrador Final. Como el resto de los talleres, va a estar disponible en la lista de reproducción del canal de YouTube del programa. Y sin más introducción, hoy les dejo directo a los profes que inicien. Bueno, muchísimas gracias, Marina. En un ratito, Maxi y Eli van a acompañarnos más activamente, pero brevemente vamos a hacer una introducción de qué hemos charlado en la clase pasada. La clase pasada la dedicamos a desmistificar algunas cosas, ¿no? Como para que nos liberemos de algunos prejuicios y que veamos esto que probablemente sea desconocido para ustedes de una forma más amigable, más relajada, y por sobre todas las cosas que ustedes puedan contar con nosotros para poder evacuar las dudas que puedan aparecer, que muchas veces nosotros no podemos identificar por más buena voluntad que pongamos, porque pueden ser tan diversas que a veces ni siquiera la podemos imaginar. Así que, por lo tanto, cualquier duda que tengan, cualquier aporte que quieran hacer, nos va a venir al pelo y va a enriquecer seguramente esta clase. Bueno, a ver, nos quedamos pensando bastante con Maxi y con Eli, obviamente, acerca de lo que habíamos charlado, ¿no? Y los temas que ustedes están pensando para sus respectivas investigaciones. Entonces, por deducción, creemos que el primer paso, que probablemente ustedes tengan dificultades como para poder avanzar, es la elaboración del plan, ¿sí? Que no deja de ser algo muy simple, pero que a la vez requiere algo de conocimiento como para poder dar cuenta de algunos datos que son necesarios como para definir nuestra investigación. Entonces, al respecto, la actividad de hoy va a ser, de alguna manera, centrarnos en algunos aspectos como muy importantes para ver si les generan dudas, si recuerdan o si son cosas nuevas que requieran algún tipo de explicación. Y después vamos a hacer una suerte de juego, ¿cierto? Una especie de, ¿cómo se le suele llamar? Investigación inversa. Maxi, ¿me ayudás o Eli? No sé si tiene nombre. Lo habíamos planteado como una ingeniería inversa. Ingeniería inversa, eso. Creo que tiene más que ver con eso. Entonces, vamos directamente a los temas. Va a ser, la primera parte quizás sea un poco más, con una muy buena propaganda, un poco más densa, porque le vamos a poner un poco de nombre a algunas cosas relacionadas a la metodología que de alguna manera hemos hablado la semana pasada, pero ahora con un poco más de nombres, que son cosas que seguramente han visto cuando cursaron metodología, pero bueno, como fue hace mucho, seguramente las vamos a ir. Y tendrán los mejores recuerdos, ¿cierto, Maxi? Tenemos que promocionar nuestra materia. Sí. Dicho sea de paso, jamás nos van a olvidar y ese tipo de cosas. A lo que viene a ser el objeto de estudio, de lo que veníamos hablando la semana pasada, es ese que queremos investigar. Cuanto más concreto sea ese objeto de estudio, es mucho más fácil poder investigarlo, poder precisarlo sin necesidad de que empecemos una investigación y que se nos empiece a ir mucho por las ramas. Entonces, poder definir ese objeto de estudio de manera concreta es muy importante. Y después, a lo que es el método científico, como lo veíamos también la semana pasada, hace referencia a esa serie de pasos que uno va siguiendo para que la investigación tenga rigurosidad. Refrendando un poquito lo que dice Maxi mientras va cambiando de diapositiva, esa palabrita tan cortita es milagrosa. ¿Qué? ¿Cierto? Ustedes van a encontrar que sus directores les van a preguntar muchas veces, hasta tanto puedan llegar a definir ese objeto de estudio, ¿no? ¿Qué van a investigar? ¿Qué buscan encontrar? Esas preguntas convienen que se las vayan haciendo ustedes de antemano, cuando van pensando, por esta cuestión que habríamos hablado la semana pasada, ¿sí? Mientras
manejen la investigación con más autonomía, más agilidad van a tener ustedes en el progreso. Si no, le dan, sin querer, por desconocimiento a veces, mucha posibilidad de intervención a los directores, y los directores también tienen otras actividades, tienen otros tiempos, ¿cierto? Entonces, acuérdense de esa palabrita milagrosa que Maxi tan gentilmente nos compartió. ¿Qué? ¿Cierto? ¿Qué vamos a estudiar? ¿Qué pretendemos encontrar? ¿En qué situación? Todo eso conforma lo que se conoce como objeto de estudio. Esa idea para investigar puede tener diferentes fuentes, desde la inspiración de un interés personal que ustedes tengan, que de todos modos esa idea, sea de la fuente que sea, o sea una iluminación divina, como hablaba la semana pasada, siempre va a necesitar trabajarlo un poco más para adecuarlo más a lo que se necesita en investigación. Pero bueno, puede ser una inspiración, oportunidades de cuando surge facilidad para estudiar algo en particular en función de alguna cuestión de la situación. Por ejemplo, no sé, últimamente hubo financiamiento para estudiar el coronavirus, entonces, bueno, es una oportunidad como para acercarse a ese problema en particular. Se puede también haber detectado un fenómeno o un problema que sea necesario de indagar para poder aportar mayor conocimiento sobre ese tema en particular. La necesidad de resolver una problemática, cuando la investigación se orienta a algo un poco más aplicado y se necesita solucionar algo, se puede empezar a trabajar una idea en pos de ese fin, o la necesidad de cubrir un hueco de conocimiento. Esto por ahí es un poco más fácil cuando los investigadores conocen más del tema, porque mientras más conocen, más se van dando cuenta de que puede haber alguna cara de ese problema o de ese fenómeno que todavía no se haya estudiado demasiado. De todos modos, bueno, hoy en día también es como raro de que haya problemas de investigación o problemas que no se hayan investigado nada en el mundo. Pero bueno, siempre se le puede encontrar alguna arista a todos los problemas que se les pueda como aportar un poco más. A muy grandes rasgos, la secuencia... Maxi, Sí. Perdón, hago una acotación en relación al tema. Lo que es interesante también cuando ustedes intentan definir qué es lo que quieren estudiar, que traten de bajarlo a la práctica lo que más puedan, como hablábamos recién, ¿no? Sí, había una de las compañeras que creo que hacía alusión a la violencia en las mujeres. Bueno, tomo ese ejemplo de repente en este momento. Bueno, ¿en qué rango, en qué franja etaria, dentro de qué edades, con qué mujeres va a trabajar, cómo va a obtener esa muestra? Tienen que ir pensando todo eso también al momento de seleccionar el objeto de estudio. Y fundamentalmente que sea una temática que a ustedes les interese y les guste, porque lo importante de este proceso de aprendizaje es que también lo puedan disfrutar. Yo entiendo que están en una etapa en donde ya quizás quieren finalizar la carrera y quieren empezar a ejercer como profesionales. Pero tengan en cuenta que esta es una instancia de aprendizaje muy rica, muy valiosa, que incluso la pueden aprovechar para después iniciar sus prácticas ya como profesionales en un ámbito en donde han adquirido una especie de pequeña especialización en relación a este tema. Véanlo desde ese lugar. Sí, todo lo que es este proceso de las PPS y el TIF no dejan de ser una instancia de formación, o sea que hay que poder aprovecharlo para eso. Han transitado muchas materias en las que no han elegido el contenido. Acá se pueden dar ese lujo de elegir un tema que a ustedes les interese, porque la verdad que tampoco es muy lindo tener porque les va a tocar leer y les va a tocar conocer sobre el tema, y quizás sea menos motivador que sea un tema que no les guste. Entonces está bueno eso de que puedan como acercarse a una temática o a una problemática que a ustedes les guste. Entonces, a grandes rasgos, la secuencia del método científico parte de la observación de los hechos, formulación de un problema, el proceso que generalmente va de lo más general a lo particular. Partimos de una idea general para poder ir definiendo todas esas cosas
que les nombraba Eli recién, de en quién lo van a estudiar, cómo lo van a medir o cómo se van a acercar a ese problema, lo más concreto posible para que sea más factible de ser realizado. Formulación de las hipótesis, en los casos en los que corresponda, a veces a partir de la misma información que tienen sobre el tema, se puede aventurar una predicción de lo que uno va a encontrar, que eso vienen a ser las hipótesis. El análisis y la verificación, nosotros después con el uso de los instrumentos o la metodología que ustedes hayan elegido, van a recolectar información, la van a tener que analizar para poder contrastar, para afirmar o negar las hipótesis que habían planteado. Van a sacar conclusiones sobre eso y se habla de que el proceso científico no termina hasta que no se publican esos resultados, principalmente por ese carácter como acumulativo que tiene la ciencia de que para investigar partimos siempre de información que han publicado otros y además dejamos información para que otros continúen con ese proceso. Y ahora un poco sobre la clasificación de las investigaciones. En el caso de los niveles de investigación, haciendo referencia a la profundidad con la que se estudia, el más superficial, por así decirlo, es el nivel exploratorio, que en general es cuando no se conoce nada o casi nada sobre la problemática. Entonces, como que nos acercamos técnicamente desde la ignorancia. Después, bueno, hay cuestiones epistemológicas de si realmente vamos desde la ignorancia a los problemas o no, pero el nivel exploratorio es principalmente eso. En el descriptivo, lo que nosotros queremos hacer cuando optamos por este nivel es describir un fenómeno. ¿Cómo es la realidad de ese objeto de investigación o de estudio? Y no pretende mucho más que eso. Ver qué características tiene, propiedades, rasgos, en un momento histórico y determinado. En el caso del nivel correlacional, la investigación no es causal, no se establecen causa y efecto entre las variables que uno está estudiando, sino que desde un análisis principalmente cuantitativo, como dice ahí, se trata de establecer relación entre las variables, conocer si el comportamiento de una variable se corresponde con el comportamiento de otra variable. En el caso del nivel explicativo, sí ya intentamos explicar el por qué suceden los fenómenos, qué variable puede estar influyendo en esa otra. Y en el caso del predictivo experimental ya son diseños en los que se trabaja con experimentos propiamente dicho, modificando variables o interviniendo en variables para verificar el efecto sobre otra. Nos escuchamos hablando de variables y me acabo de preguntar si los chicos saben qué es una variable. A ver, alguien que se anime, ¿eh? Sí, yo no me animo, pero lo digo igual. Pero sí, dale. Siento que lo sé, digo, que es una variable, pero no puedo definirla completamente. Me parece que es algo que está en la realidad, que uno puede ir modificando para llegar a otra cosa más general. O sea, no sé. Bueno, mira, Darío, yo te diría... Ahí Maxi habló de contexto, por ejemplo, y bueno, qué sé yo. El contexto histórico, me supongo yo, no sé, el clima, son variables. Uno puede modificar el clima, ver qué pasa, ponerle algo así. Muy bien el aporte ese. ¿Viste lo que pasa esto, Darío? Y lo que seguramente le sucede a tus compañeros, ¿no? Uno tiene la noción, a veces no se anima a compartirla, y esa noción es bastante cercana a la realidad. Definimos una variable como un fenómeno que es susceptible de cambios, ¿cierto? Cualquiera. Por oposición, lo que no es variable es constante, ¿cierto? Lo constante es poco atractivo en términos generales para el investigador, ¿cierto? Nadie estudia constante, a no ser que sirva para predecir algunas variables. Pero de lo contrario, viste que no interesa mucho. Cuando ustedes piensan en un tema, en el fondo,
están articulados detrás de ese tema variables que uno tiene que identificar, ¿no? Como para poder operacionalizar. Después, en un ratito, vamos a hablar, ahí lo tiene Maxi en la diapositiva, ¿no? Esto de, bueno, hay investigaciones de tipo cuantitativa, por lo tanto las variables van a ser predominantemente cuantitativas, y hay otras investigaciones que tienen carácter cualitativo. Esas variables, en lugar de cantidades, representarán cualidades, ¿no? Pero es en ese sentido que nos vamos orientando, ¿eh? Objeto de estudio, el qué, y las variables terminan siendo aquellas cosas que nosotros vamos a registrar de alguna manera, o dicho, desde el punto de vista de la estadística, vamos a medir. Por ahí hay un prejuicio con el concepto de medir, ¿no? Sobre todo cuando uno pretende evaluar en variables cualitativas, digamos, ¿no? Hay gente que se pone así como muy incómoda y dice, pero pará, ¿cómo vas a medir si son cualidades? Sí, uno las mide. Con el solo hecho de registrarlas ya las está midiendo, ¿eh? Pero bueno, eso lo vamos a dejar más adelante. Un poco esa variable es lo que después constituye ese objeto de estudio, digamos. Bueno, y los tipos de investigación, como adelantaba recién Horacio, según la naturaleza, puede ser cuantitativa o cualitativa. En la cuantitativa se mide, se recurre a los números para poder medir y analizar el fenómeno. Y en lo cualitativo ya no interesa tanto medir, sino describir. Ahí dice que una base lingüístico-semiótica. Marina creo que maneja un poco más que yo, al menos, los métodos cualitativos. Pero bueno, la diferencia principalmente es esa. En la cuantitativa usamos números, y en la cualitativa vamos más por los significados o un análisis más de ese estilo. Según la intervención del investigador, estudios con intervención o sin intervención, cuando eso está un poco autodefinido en el título, ¿no? Pero es cuando el investigador intenta modificar alguna de las condiciones de esas variables para estudiar qué sucede cuando la modifica. Y sin intervención es cuando simplemente se mide sin tratar de modificar nada de las variables. En los que estudios con intervención son propiamente los experimentos, digamos. Según la planificación de las mediciones, pueden ser prospectivos o retrospectivos. En los estudios prospectivos, los datos son de mediciones que se realizan a partir de la investigación. Y en el retrospectivo, esos datos están preexistentes al diseño de la investigación, digamos. En el caso de la cantidad de mediciones, longitudinales, pueden ser longitudinales o transversales. En el caso de los transversales, uno mide una sola vez todas las variables y después las analiza. Y en el caso de las investigaciones longitudinales, se va midiendo en diferentes momentos a lo largo del tiempo. Es muy superficial esto, ¿no? Pero bueno. Y según las fuentes de información, pueden ser investigaciones documentales o de campo. En las investigaciones de campo es cuando se analizan sujetos o a la realidad misma. Y en el caso de la investigación documental, el objeto de estudio vienen a ser documentos. Todo lo que sean revisiones bibliográficas o estudios bibliométricos, eso utilizan documentos y serían investigaciones documentales. En el caso de que ustedes quieran medir personas, ya serían investigaciones de campo. Entonces, viene ahora lo que hablamos sobre la formulación del problema, que es una de las partes más importantes del diseño de una investigación. Generalmente se habla de que la formulación del problema debe incluir un problema que exprese la relación entre dos o más variables. El problema debe poder formularse como pregunta, lo más clara y sin ambigüedad, y debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica. Otro que redunda un poco más o menos en lo mismo. Ahí, como para reforzar un poquito la idea de la pregunta problema,
Esa parte, como dice Maxi, es de suma importancia como para poder darle una consistencia a un eje que ustedes van a encontrar siempre en una buena investigación, que es la coherencia desde el título hasta las conclusiones, atravesando por toda cada una de las etapas que conforman ese proceso, ¿no? Pero lo que les quería aportar es que la pregunta problema no está tan alejada de aquella pregunta que ustedes se hicieron inicialmente, ¿cierto? Entonces, hay que ver la rigurosidad técnica de cómo uno la plantea, pero tener muy presente lo que ha motivado esa idea para que ustedes la puedan estructurar, ¿eh? Entonces, ahí decía Maxi, esa pregunta tiene que estar libre de ambigüedades, ¿no? Ok, fantástico. Esa es la parte técnica, ¿no? Pero debe encerrar cuál es el propósito que ustedes se han, bueno, valga la redundancia, se han propuesto alcanzar, ¿eh? Ahí estamos, Maxi. Y bueno, y el problema debería incluir una noción de los casos que les interesa observar, una noción de la variable o variables que se quiere observar en esos casos, una noción de qué se quiere investigar sobre esas variables y una noción del contexto en el cual se van a hacer las observaciones. Entonces tenemos, esto es un ejemplo de un libro muy simple, digamos. Generalmente van a tener como un poco más de trabajo para definirlas, pero bueno. Si a uno le interesa observar o relacionar que una persona haya observado violencia y las posibles conductas violentas que puede emitir esa persona, en función de lo que veíamos recién, tendríamos que poder como explicitar cuáles son las variables, qué es lo que se pretende conocer, en qué casos y en qué contexto. En el ejemplo pasaría lo de observar violencia a definirse como la exposición a modelos agresivos y la conducta violenta entendida como la emisión de conductas disruptivas. Cómo va pasando de un concepto que es como muy general a algo un poco, al menos, más concreto. ¿Qué queremos saber sobre eso? Si existe una relación entre esa exposición a modelos agresivos y la emisión de conductas disruptivas. ¿En dónde lo podemos investigar? En niños de edad escolar y en, por ejemplo, porque tenemos acceso a 2 escuelas públicas de la ciudad de San Luis. Como que eso viene a ser un poco esos aspectos que hay que ir concretizando a partir de un problema un poco más general. Acá, y eso, convertido a preguntas. Sí. Mira, si me permitís, volvete al anterior, porque a veces cuando uno no está muy entrenado para realizar investigaciones, te volviste demasiado. Bueno, mientras Maxi va ubicando la diapositiva, lo que les quería decir que cuando uno no está demasiado entrenado en el llevar a cabo investigaciones, es un mundo así como confuso, medio complejo, ¿no? Y en la interacción que ustedes van a tener con los directores, van a notar eso. El director pareciera manejar por momentos, posiblemente, les digo, ¿no?, un lenguaje distinto, ¿no?, que le plantea constantemente precisiones acerca de cómo van a definir las cosas. Lo que está haciendo Maxi, en lo que nos mostraba recién, en ese proceso, en el proceso de ir definiendo variables, en esa última que estabas hablando vos. Lo que va haciendo en esta exposición Maxi es ir develando aspectos que son centrales en el trabajo que ustedes van a llevar a cabo, ¿cierto? Y fíjense que se hace con un proceso casi, yo les diría, intuitivo, que necesita algo de conocimiento, obviamente, pero ya sabiendo lo que es una variable, nos vamos a ir dando cuenta en lo que va develándose en la diapositiva, ¿no? Cuando ustedes ven esos aspectos, prácticamente queda definido el problema. Con apenas, ¿cuántas son? 3, 4 aspectos centrales que determinan esa naturaleza del problema. Maxi, ahora sí, te lo dejo.
Estar, me había quedado perdido con cuál era la diapositiva. Entonces, bueno, poder definirlo, como veíamos hace un rato, una característica del problema es que se pueda formular con una pregunta que podría quedar así. ¿Existe relación entre la exposición a modelos agresivos y la emisión de conductas disruptivas en el salón de clase en niños de educación básica en los colegios públicos de la ciudad de Salta? Eso puede ser una pregunta-problema que puede orientar el resto del plan. Y a partir, como otras precisiones metodológicas del diseño que les tocaría hacer cuando deban presentar el plan, a partir de esa misma pregunta sería la pueden ir clasificando en lo que veíamos antes. Si se animan, podríamos ir diciéndome, según la naturaleza, ¿les parece que puede ser más cuantitativa o cualitativa? A ese tema que se ha propuesto en la diapositiva, ¿cierto, chicos? Piensen en esa relación. Claro, a este mismo. Acerca de la relación entre la exposición a modelos agresivos y la emisión de conductas disruptivas. Hago una consulta. Pienso, teniendo en cuenta, digamos, esa problemática. ¿Puede ser mixta de ambas? Ah, pero qué linda pregunta. Sí, Yami, vos sabés que hay diseños mixtos que son cada vez más valorados en el ámbito científico. Normalmente ha habido como una rivalidad tonta entre los enfoques cuantitativos y los cualitativos. Y como siempre suele pasar, se han tirado fruta, ¿viste? De un lado al otro y del otro, y así sucesivamente. A decir verdad, en este último tiempo hay diseños muy, muy fuertes y de un aporte sustancioso de conocimiento que son mixtos. Así que, porque claro. digo, en la problemática, si bien podemos buscar, digamos, en cuanto a documentos y casos, algo más cualitativo para una descripción, no quita que podamos usar también estadísticas y números para hacer algún tipo de... me parece que estaría bueno como usar las dos en esta temática. Mira, ya mi querida, uno adopta lo que nosotros tenemos que pensar es esto, ¿no? La metodología es simplemente, termina siendo como un conjunto de herramientas que disponemos como para asegurarnos el éxito de algo, ¿sí? De acuerdo al tema, de acuerdo a la naturaleza del fenómeno que nosotros querramos investigar y también a las motivaciones que tenga el investigador, va a definir, ¿cierto? Es decir, no, yo prefiero trabajarlo desde un enfoque cualitativo y se puede. Yo prefiero trabajar esta misma problemática desde un enfoque cuantitativo. Siempre y cuando se pueda, se hace, ¿cierto? Dependiendo de la naturaleza de las variables que tenga y del fenómeno, como usted decía. Ahora, lo que quería remarcar es que es muy interesante el enfoque que vos marcas porque enriquece siempre. Ahí Marina ha levantado la manito. ¿Sí, Marina? Sí, un poco sumando a esta misma idea de Yamila y a tu respuesta. Javier Bassi, que dio los talleres anteriores, tiene un artículo del cual no habló en los talleres, creo quizás porque es medio tirabombas, es un artículo bastante disruptivo, pero que se llama Qual y Quanti, la distinción paleozoica. Y es toda una argumentación muy fundamentada en torno a cómo, esto que planteas vos, hay una historia de tirarse piedras entre tribus, Qual y Quanti, que esa historia es replicada institucionalmente, pero que tiene más existencia institucional en los modos en que nos formamos en la universidad, que en las prácticas concretas de investigación, que uno constantemente está echando mano a recursos del otro lado de la frontera y definiéndose en todo caso más por qué es lo que pretende como gran horizonte final de la investigación, ¿no? Qué aporte pretende hacer al mundo, por decirlo de un modo muy utópico. Eso nada más. Así es, Marina, sí. Son cosas que se están reconociendo ahora después de unas disputas muy largas e inútiles. Bueno, pero no importa. Han tenido su lugar y hoy día nos permite valorar grises y no blanco-negro. Ahora, a los propósitos de dejarles algo concreto a ustedes y no confundirlos más, nos vamos a hacer
un esfuerzo por tratar de no pisar lo gris, porque sería mucho más complejo explicárselo, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros imaginemos, digamos, sobre ese tema que está prometiendo indagar una relación, ¿qué enfoque sería el que tendría posibilidades de dar respuesta a una relación que parece ser numérica, porque se basa en observaciones de fenómenos de dos variables, ¿no? En mediciones. Entonces, la pregunta que les va a hacer Maxi es, y ahí pongo punto suspensivo, Maxi. Bueno, según vamos a ir clasificándolo con la... Se han puesto a trabajar y a taladrarme muy cerca. Se escucha. ¿No? Sí, bueno, perdón. Según la naturaleza, y a partir de la explicación que da Horacio, si sería cuantitativa o cualitativa. Va a ser una relación estadística, eso sí. A ver, levanten la manito y tiren algo. A ver, después también, más allá del ejemplo, como comentaba tanto Horacio como Marina, el diseño de la investigación que ustedes quieran llevar a cabo va a ser exclusiva de ese diseño que ustedes elaboren. Así que después sí, ustedes pueden hacer puramente cuantitativa, puramente cualitativa o mixta, dependiendo de cómo se animen y qué métodos manejen. No te hagas problema, Maxi, tanto no se escucha, no interfiere, pero se siente que está ahí al ladito tuyo. Sí. Bueno, chicos, anímense, a ver, así lo hacemos dinámico, no perdamos tanto tiempo. ¿Qué intuyen? ¿Es más cuanti o más quali? Claro. Esperamos votaciones en todo caso, respuesta. O ya se durmieron. No, tan aburridos somos, che. ¿Quién vota por el quali? A ver. Ustedes me cuentan los votos porque yo no veo nada. ¿Quién levanta su manito? Sí, nosotros te contamos. Bueno. Yamila, Noel, dicen... Marcela también se está agregando. Bien, por lo quali. Claudia. Buenísimo. Bueno. Yo veo 3 manitos. Horacio, ¿vos cuántas ves? Yo veo 3, sí, también. 4, si no, a ver. Vale. Y hay más, se va agregando, digamos, Erika. Bueno, ¿saben qué? Están todas erradas. Bueno, vamos a hacer así. Lo que pasa es que uno no prevé qué es la posibilidad de que van a responder. Vamos a hacerlo de manera más directiva. Supongamos que esa investigación se puede llevar de manera más conveniente a cabo desde un enfoque cuantitativo. Entonces, supongamos eso. Como ustedes vieron anteriormente, bien podría haberse hecho de manera cualitativa, ¿cierto? Obviamente, deberíamos contar con otras herramientas. Nosotros pensamos que ustedes iban a decir cuantitativo, entonces por eso lo hemos marcado así en la diapositiva. Sí. ¿Cierto? Pero bueno, queda claro que también podría haber sido cualitativo. Sería un diseño totalmente distinto e igualmente valioso. Entonces, si partimos de esa base, decimos, ok, va a ser una investigación cuantitativa, ya empezamos a pensar en esa sucesión de pasos que le había dado Maxi anteriormente, digamos, ¿no? Ok, ahora sería con o sin intervención. Y ustedes recuerdan, a ver, la pregunta es, ¿el investigador va a intervenir o no va a intervenir? Como para decidir esto. En función de esto, ¿qué dicen? Abran el micrófono y participen rápido, ¿sí? Lo hacemos más aquí. ¿Qué dicen? ¿Con o sin intervención? Sí, para mí con intervención, prof. Marcela creo que dijo con y hubo un sin también. Yo sin intervención. La Yami dice sin. ¿Algo más? Así como para desempatar.
¿No? Bueno, ok. Vamos a, dale Maxi, vamos a ponerle ahí sería sin intervención y les explicamos. Porque lo bueno de esto es que nos vamos sacando dudas, digamos, ¿no? En el escenario ese que nosotros imaginamos, a ciencia cierta que imaginó Maxi al momento de hacer la diapositiva, lo que él planteó es observar un fenómeno y observar otro fenómeno, ¿no? Él es observador, digamos, no está no está promoviendo ningún cambio en ninguna de las dos variables, ni tampoco le interesa, ahí vamos Marina, tampoco le interesa verificar si hay una incidencia de una variable en una relación causal. Él simplemente va a decir, ok, yo voy a fijarme en esa relación, si existe o no existe esa relación. Entonces, en ese sentido, esta, así como está descrito, ¿sí? Sería una investigación sin intervención. Marina, querida. Sí, aportar a esta idea que la intervención puede ser posterior a la investigación, por ejemplo, ¿sí? Puede ser ya por fuera del marco de los resultados, en el caso que se corrobore que existe una relación, una intervención que pretende, de algún modo, resolver la problemática de la emisión de conductas disruptivas. Pero lo planteo así también porque hay que tener en cuenta que en ese planteo del problema, en esta pregunta de investigación, hay dos aspectos súper sensibles que no podríamos intervenirlos como parte del diseño por cuestiones éticas. O sea, no podríamos provocar la exposición a modelos agresivos porque no podemos controlar ni contener los efectos de eso. Digo, poner un montón de niños y niñas de educación básica a ver comportamientos agresivos, a ver qué efecto tiene eso a largo plazo, éticamente no lo podemos hacer. Y tampoco podemos provocar la emisión de esas conductas agresivas. Entonces, dentro del modelo de investigación, mi primera respuesta es, por cuestiones éticas, es sin intervención. La intervención puede ser a posterior, una vez que tengo una serie de resultados interpretados. Bueno, a ver, habrían otras alternativas como para que pudiera ser un diseño con intervención sin lidiar con aspectos éticos. Por ejemplo, se podría llegar a manipular variables temporales, es decir, el tiempo de exposición o el tiempo entre una medición y otra, supongamos, ¿no? Entonces, ahí tendríamos un diseño con intervención. En este caso, no hay, ¿cierto? Es bueno el punto que señalas, Marina, aunque también tenemos que aclarar de que normalmente la palabra de intervención está asociada a la implementación de una determinada estrategia como para dar respuesta a una situación probablemente social o particular, ¿no? Acá lo que se pone en juego desde el punto de vista del diseño, ¿cierto? Es la intervención en términos de manipulación de variables, ¿cierto? Ahora, completando un poquito la idea de Marina, es cierto que también uno puede desarrollar una investigación con distintas fases de intervención, ¿no? Y ya eso sería otra cosa. Lo que refiere a este punto en particular es el investigador manipula o no variables, ¿cierto? Y hasta ahí quedamos. Después tenemos los otros aspectos que pueden ser partes del proceso de investigación, como por ejemplo la implementación de un determinado taller, de una determinada cantidad de exposiciones a determinados estímulos, bueno, a una lectura. Una lectura puede ser una intervención, por ejemplo, ¿eh? Que puede estar dentro o fuera de la investigación. Puede ser resultado, se complicó, pero que no. Bueno, después tenemos el tema de la planificación de las mediciones, ¿no? Maxi nos había dicho, ojo al piojo, porque si nosotros hacemos una medición que va hacia el futuro, es decir, si tiene un carácter más bien de tipo predictivo, va a ser prospectivo, ¿cierto?
En cambio, si lo que se evalúa es algo que al momento de que yo voy a interpretar los datos ya fue, ¿cierto? En el momento que yo estoy con los datos en mi computadora o en mis papeles, eso ya ocurrió, el diseño es retrospectivo. Entonces, ¿a qué suena esto? Retrospectiva. Bien, Yami, vamos. Sería un diseño más bien de carácter retrospectivo, ¿no? Y seguimos y doblamos la apuesta, ¿no? Es decir, ok, che, ¿y cuántas veces se lo va a medir esto? Y acá las veces que se lo va a medir no tiene que ver con la cantidad de personas o, como se dice en metodología, unidades de análisis, ¿cierto? Sino tiene que ver con en cuántas oportunidades se va a medir a cada una de las unidades de análisis o las personas la misma variable. En este caso, les anticipo que se los mediría una sola vez a ese grupo, ¿no? Entonces sería longitudinal o transversal. Longitudinal si fueran muchas, ¿no? Si yo mido, supongamos, a alguien hoy, dejo pasar 15 días, mido de nuevo, dejo pasar 20 días más, mido otra vez. Ahí estoy haciendo un diseño transversal. Longitudinal, ¿cierto? En cambio, si tomo una sola, es como que corto el análisis, ¿no? De ahí viene la noción de transversal. Vamos con el transversal. Y después, según las fuentes de información. Ok, nuestro material, nuestro insumo de información son documentos, son revistas, publicaciones de investigación, o sea, como para analizar las variables. ¿Son documentos, son investigaciones, son publicaciones diversas? ¿O son las variables que encontramos a través de indagar cuestiones en personas o unidades de análisis? En el primer caso, ustedes saben que sería documental y en el segundo caso se conoce como trabajo de campo, ¿no? ¿Qué sería esta investigación? ¿Un trabajo de campo o una investigación documental? ¿Más de campo? Bien al campo, diría yo. Bien al campo, claro, exactamente. Bueno, ustedes ven que eso, que es una cosa que por ahí lleva mucho tiempo, quizás explicarlo y entenderlo, se resuelve rapidísimo para el investigador. El investigador casi de manera intuitiva va ya, cuando está entrenado, me refiero, ¿no? Va dándose cuenta cuál es la estrategia que está adoptando y conjuntamente va a definir, obviamente, a raíz de todo esto, todo lo que sigue, ¿cierto? Objetivos, hipótesis, cómo va a seguir trabajando, ¿eh? Pero ahí vemos un aspecto más práctico de cómo se piensa esto. Sí, Maxi, te dejo el... Sí, me había olvidado qué es lo que viene. Después, todo esto va definido de alguna manera en ese plan de investigación, que es lo que hablábamos la semana pasada, que es un aspecto central en todas las investigaciones. El plan les va a permitir determinar los objetivos de la investigación que tienen que realizar, establecer el procedimiento y los lineamientos adecuados para realizar ese trabajo, elaborar un cronograma de actividades, orientar las actividades en ese mismo sentido, eliminar actividades y esfuerzos superfluos, todas esas actividades que no ayuden a cumplir con esos objetivos, los pueden ir descartando, y evaluar la investigación que se desea llevar a cabo para su aprobación o desaprobación. En este caso, en lo que es el TIF, la PPS, en realidad acá hay una diferencia en lo que es el plan de investigación propiamente dicho y el plan que se solicita por resolución, porque a menos que ustedes cambien de tema, el TIF no lleva un plan por separado. Entonces, es probable que a medida que ustedes vayan definiendo el plan de PPS, deban tener más o menos en mente qué es lo que quieren investigar, porque si no, ustedes van a poder suceder que terminen las PPS sin nada en claro y después se les complique un poco más llevar a cabo, plasmar todo eso en un TIF. A veces una cuestión de diferencia, ¿no? Un objetivo de una práctica
puede ser diferente a un objetivo de investigación. Entonces, si bien a veces, no sé, Marina, si se piden o no se piden, ¿no? O cómo es el estilo de los objetivos de la PPS. Pero a veces una PPS puede tener como un objetivo iniciarse en la práctica de tal cosa, y eso no puede ser no es un objetivo de conocimiento, que es lo que vendría a ser falta para lo que es la investigación. Entonces, como que aunque no estén explícitos, la recomendación sería que los tengan más o menos pensados. Las prácticas de evaluación, digamos, las prácticas institucionales de evaluación de planes son bastante heterogéneas y por ahí varían mucho de área o de núcleo temático en núcleo temático, pero sí es cierto lo que plantea Maxi. La ordenanza que está vigente actualmente le da dentro de las prácticas una importancia central a los objetivos procedimentales de la práctica, sea que es una práctica con inserción institucional, qué voy a ir a hacer y a aprender en esa inserción institucional, y si es una práctica de investigación, también le da cierto peso al objetivo procedimental de aprender a investigar, más o menos refinado, digamos, más o menos especificado, pero le da cierto peso a eso. Y por ahí ese objetivo más procedimental se roba la centralidad de un plan estructurado en torno a los objetivos ya internos, los que se autosatisfacen en la investigación. Entonces termina siendo un plan que acompaña a medias. De todas formas, transitoriamente, son planes útiles en el sentido de que les permiten insertarse en el campo de investigación y empezar a explorar este tema, pero a veces son planes que no incluyen, por ejemplo, detalles extremos de diseño metodológico o de un plan de análisis. Entonces, bueno, más o menos concluyen la PPS con los datos recolectados o con la información recolectada, pero queda como un bache, ahí un impasse hasta el inicio del TIF, porque hay que ponerse a organizar y darle sentido a toda esa información sin tener como faro, como guía, los objetivos escritos previamente. Entonces termina habiendo, al menos en mi práctica como directora, termina habiendo un plan, un plan interno, ¿sí? Un plan que claro, se repiensa y se usa al momento de analizar si no estaban incluidos en los objetivos iniciales, un plan que emparcha o acompaña ese salto entre la PPS y el TIF. Pero efectivamente, como decís, Maxi, la ordenanza actual orienta, digamos, toda la actividad en torno a la ejecución de una práctica. Y eso, por ahí, al no precisarse objetivos de investigación en ese plan, es lo que hace que se complejice un poco lo que hablábamos de definir un objeto de estudio. Si eso está como más definido de entrada, al menos en esa estructura interna de estudiante y director o directora, se complica después plasmarlo en ese trabajo de investigación. Bueno, sirve, digamos, como para reforzar un poquito lo que venimos charlando y como recomendación práctica para los chicos, esto que venimos tratando de persuadir. La metodología tiene sus beneficios y cuanto más claramente ustedes puedan ir anticipando situaciones y definiéndolas de antemano, mucho más estructurada en el buen sentido, digamos, va a estar la investigación. Cuando nosotros pensamos en estructurado, no tienen que pensarlo en el sentido de encorsetado ni limitado, ¿cierto? Un investigador siempre tiene que tener la cabeza abierta y con mucha avidez como para tomar decisiones y buscar alternativas, pero sí conviene tener una cierta claridad en relación a lo que se quiere alcanzar finalmente, ¿no? En el caso de ustedes es terminar un trabajo integrador final y eso para quien está empezando una PPS lo tiene que tener bastante en cuenta desde el comienzo, ¿no? Ahí Maxi nos muestra una diapositiva que habla acerca de la estructura del plan de investigación, ¿no? Esa estructura del plan de investigación, vamos a suponer
que la van a presentar con obligatoriedad al momento de proponer su TIF. En esa estructura ustedes ven ahí una serie de puntitos, ¿no? Que lo vamos a ver rápidamente para no demorarnos demasiado tiempo y poder hacer algo más bien de carácter práctico. El propósito del plan de investigación no es solamente garantizar de que el investigador tenga la estructura suficiente para poder llegar a alcanzar sus objetivos. El plan de investigación también está orientado a un evaluador, que generalmente es una institución, ¿cierto? Sobre todo en el caso nuestro. Obviamente, hay una persona, pero es una institución detrás la que va a validar o no esa investigación. Por lo tanto, nosotros tenemos que destinarle partes de ese trabajo a convencer y a persuadir de que el trabajo es valioso. Sí, y ahí entra el concepto de justificar la investigación. ¿Y qué hace que el trabajo sea valioso? En primer lugar, la novedad, pero a ver, tampoco es que haya un ranking de esto, ¿cierto? Y que algo sea más valioso que otro. Decimos de ciertos aspectos que mejor que se den en una investigación, ¿no? Que sea un tema novedoso, que tenga un aporte significativo, ¿cierto? Que tenga una profundidad de análisis que supera a otros enfoques, que tenga una amplitud de análisis que sea superadora de otros enfoques, que actualice información acerca de un tema, que brinde una respuesta a un fenómeno o a una necesidad, como por ejemplo la derivación de un taller o la derivación de una intervención para superar alguna dificultad a nivel individual o a nivel colectivo. Todas esas cosas son las que una institución valora al momento de dar el sí, ¿cierto? En este caso no nos financian, ¿sí? A ustedes no le van a dar plata por hacer esta investigación, pero en otro caso también puede ocurrir que ustedes para acceder a una beca o para acceder o trabajar en una determinada institución debamos remarcar estos aspectos. Una vez que hemos dado cuenta de por qué es importante trabajar, que eso no solamente tiene que ver con nosotros, porque a nosotros nos basta el simple tengo ganas y qué, ¿cierto? Sino tiene que ver con los demás. Vamos a avanzar para plantear el problema que vamos a investigar, ¿no? Esta idea de definir, de tener una instancia que nos obligue a definir con claridad cuáles son las variables, cuáles son los aspectos que nos interesan estudiar, cuál es el fenómeno, todo lo que mencionó Maxi con anterioridad, tiene sentido que lo repitamos ahora, ¿no? Una vez que hemos dado cuenta de ese planteamiento del problema, tenemos que armar un marco teórico. Ese marco teórico a veces tiene otro nombre, ¿cierto? Como por ejemplo una fundamentación. Sí, de eso depende el enfoque metodológico con el cual se trabaje. Hace referencia, en última instancia, a un mismo propósito. Tener un sustrato lo suficientemente consolidado de conocimientos anteriores que puedan llevar a analizar ese fenómeno que pretendo investigar, ¿no? Entonces, ahí me veo en la obligación de consultar bibliografía, de buscar distintos matices en la opinión de distintos autores, de buscar antecedentes remotos y más recientes acerca de lo que se está investigando, porque todo eso va a configurar una plataforma de análisis sobre la cual voy a interpretar mis datos, ¿eh? Entonces, construyo esa parte del marco teórico. Cuando estoy en condiciones y dependiendo si fuera necesario, voy a plantear hipótesis, y esto lo aclaro porque no siempre es necesario plantear hipótesis, depende del nivel de investigación que uno trabaje. Sí voy a plantear con necesidad los objetivos, sean específicos o generales, digamos, que me van a servir como para
fijarme una meta y responder a las cuestiones que verdaderamente me interesa responder, voy a dar cuenta de toda la parte metodológica que ahí, como bien dice la diapositiva del Maxi, incluye diseño, los instrumentos, la descripción de la muestra o de la población con la cual voy a trabajar, las estrategias metodológicas que voy a implementar, el procedimiento de recolección de datos, los aspectos éticos que también voy a contemplar para que mi investigación no atente el bienestar de los demás, ¿no? Una vez que he armado todo esto, estamos hablando del plan, obviamente no tengo resultados, no tengo datos para procesar, no hay nada más para hacer. Hasta ahí, respecto de la investigación, sin embargo, he avanzado bastante. Si ustedes ven, ya estoy en condiciones de investigar porque tengo el suministro necesario de información como para hacerlo, pero no lo he hecho todavía, ¿cierto? Por algo se llama plan. Nos debemos fijar un cronograma de actividades. Sí, esa parte es bastante importante, ¿no? Tanto para quien nos evalúa como para nosotros mismos. ¿Sí? Todo el proceso lleva un tiempo y ese tiempo tiene que estar ordenado de una manera para que sea, para lograr la mayor eficacia de cómo nos vamos a manejar. Ustedes habrán escuchado muchas veces tesis que se prolongan mucho en el tiempo, ¿cierto? Y tiene que ver con un error, o bien en el diseño de este plan, ¿sí? Que se subestimaron determinadas cosas que después uno encuentra que demandaron más tiempo, o también la posibilidad de una suerte de desobediencia a lo que uno se comprometió. Entonces eso sirve muchísimo, ¿eh? Y casi ya con lo último, una estimación de recursos, ¿no? A ver, ¿qué me va a hacer falta para llevar a cabo esto? Miren, yo podría plantear hasta ahora todo perfecto y plantear que quiero estudiar si hay alteraciones en la estructura de personalidad de la gente que viaja a la Luna, pero obviamente cuando estoy diciendo eso, si ustedes se dan cuenta de decir, ¿qué haces? Así bien de calle, ¿no? ¿Qué haces? Si vos cuándo vas a tener la posibilidad de ir a la Luna o entrevistar a un astronauta, digamos, ¿no? Entonces ahí sí me caería el plan. Es tan importante como todo el resto. Finalmente, el tema de las referencias bibliográficas que, como ustedes saben, todo, incluso estas estructuras que le estamos hablando, están regidos por determinadas normas diversas. La que nosotros usamos y la más usada en el campo de la psicología y de ciencias sociales son las normas APA. Maxi, querido, te paso la pelota, no sé si... Sí, no sé si por la hora, no sé si vamos a llegar a hacerlo ahora o quedará como una... No sé pues, qué opinan. Yo creo que se lo pondríamos proponer como tarea. La idea que teníamos de tarea era que pudieran hacer, cuando hablábamos de ingeniería inversa al principio, es que pudieran hacerse todas estas preguntas de cómo se va definiendo el problema, pero acerca de un trabajo que ya ha sido llevado a cabo. Ver qué población han usado, cómo han definido las variables, qué se pretende saber sobre esas variables, qué variables y cómo se definen están relacionadas. E incluso podrían llegar un poco más allá a identificar qué diseño han aplicado, qué instrumentos, todo eso que hemos estado hablando que hacen que tienen que ir más o menos definido en el plan. Bueno, si queda como tarea, yo diría que acá, porque esto era para ir completando con eso. Lo que sí diría yo también es ese mismo trabajo que tienen que hacer, que les pedimos que hagan para la semana que viene, aparte, a partir de este trabajo, que ahora les pongo el link, es que también puedan ir pensando eso mismo, esas mismas preguntas en los temas que a ustedes les interesan. Nosotros habíamos, más o menos nos habían contado algunos de los temas que ustedes querían trabajar sobre análisis de legislaciones que traten los derechos de las mujeres, modos de participación política en niños y niñas,
atención psicológica desde la teoría psicoanalítica en personas sordomudas, todos estos temas, pero que ustedes los puedan ir pensando e ir concretizando un poco más en eso, en saber, poder pensar cuáles son las variables que están queriendo investigar, en qué tipo de población lo van a querer, en qué tipo de muestras lo van a querer investigar. Y bueno, esa sería dos tareas para la semana que viene. Yo les mando el link. Esta es una propuesta, es un trabajo de otra universidad que tiene una estructura bastante simple de entender. Así que mi recomendación es que traten de hacerlo, traten de acercarse a un TIF. Esto es un TIF, es de otra universidad, pero bueno, dentro de todo el material que van a encontrar es similar a lo que van a tener que elaborar. La idea es que hagan la ingeniería inversa. Este trabajo ya está terminado, pero que puedan pensar qué información la persona que realizó ese TIF tendría que haber puesto en ese plan que presentó antes. Mucha de esa información, perdón, Eri, quería decirles que mucha de esa información está ahí, figura, porque se van a dar cuenta de que en el momento que ustedes hagan su TIF, van a recuperar mucho de aquello que han propuesto en el plan. Así que lo van a encontrar fácilmente. Algunas pocas cosas las van a tener que deducir, ¿cierto? Y van a tener que pensar acerca de cuál fue el espíritu o cuál fue la motivación, ¿sí? En ese sentido. Pero esa sería la tarea. Es media fácil, nada más que hay que pensarlo en sentido inverso. Eli, querida. Sí, por ahí les quería consultar si han podido acercarse a algún TIF ya realizado por algún compañero, alguna compañera o algún amigo o amiga de la facultad, de nuestra facultad, o si han participado de alguna exposición. ¿Han podido acercarse ya a esa instancia? Pude leer 2 TIF. La verdad que me ayudó muchísimo. No sé cómo decir, me ayudó mucho, no sé. Pude ver ahí el trabajo. Había que ver la temática mía, pero sí. Exacto. Yo estoy haciendo el plan de TIF, que es diferente al plan de TPS, que sí hice una práctica de campo. Claro, el plan de TIF sería un poco más similar a lo que hemos hablado hoy. Claro, y va a ser una investigación documental. Pero sí he leído de investigaciones de campo, muy lindas. Bueno, pero en realidad un poco, si bien cambia el objeto, creo que la manera de ir estructurando el plan no varía demasiado. O sea, también vas a tener que poder describir qué muestra de documento vas a usar, qué temas de esos documentos le vas a prestar atención. O sea, es como esas definiciones se hacen bastante similar. Sí. Perdón, Eli. No, simplemente quería consultarte, vos decías, me ayudó bastante. ¿Qué cosas crees que pudiste rescatar para tu experiencia? Después de haber leído esos TIF, ¿en qué te ayudó? Así, en términos generales, que nos puedas comentar. Sí. Uno fue que era una investigación mitos en la adopción, con niños en adopción. Y ahí pude ver, claro, los factores, ¿no? O las variables que tenían en cuenta. Por ahí yo veía como algo muy grande y ahí lo vi concreto y conciso, porque lo leí todo, hasta lo que proponía ella al final. Y eso, lo vi concreto ahí, las variables, como para tener en cuenta, porque yo como en ese momento tenía algo muy grande y no sé cómo decirlo, pero me gustó, me sirvió. Claro. Bueno, no es curioso. Un poco. Claro, no es curioso que te haya servido, María. Mira, a decir verdad, hay algunas
actitudes que a veces son poco justificables, ¿no? Una de ellas es evitar tomar contacto con la experiencia que han tenido otras personas y con lo producido por otras personas. No sé por qué, ¿viste? Hay gente que, no digo que sea el caso de ustedes, pero que ve con cierta indiferencia la lectura de trabajos que han realizado compañeros, digamos, ¿no? Eso cuesta a veces comprender, quizás porque nosotros no alentamos eso. Eso quizás es una crítica que tenemos que hacer los profes, porque a lo largo de la formación nosotros deberíamos haber alentado que lean trabajos, porque son muy interesantes los trabajos que han hecho y que van a hacer ustedes. Entonces, hay como cierta indiferencia. Ahora, te decía, no es curioso, María, que te haya servido porque uno siempre, que es lo que plantea en determinada, o sea, de manera explícita el método científico, es construir conocimiento de aquello que ya está, de perfeccionarlo, de avanzar siempre para adelante. Entonces, aunque sea de manera general, siempre vas a encontrar estrategias, recursos, ideas, incluso, qué sé yo, hasta algo abstracto como por ejemplo el espíritu que ha guiado a un investigador a hacer determinada cosa. Entonces, la recomendación en general, y por eso la actividad que nosotros proponemos hoy, es trabajar acerca con una lectura de un trabajo que ya ha sido realizado, que desgraciadamente no hemos podido recuperar ninguno de nuestra facultad porque no tenemos un repositorio de divulgación pública de los trabajos que desarrollamos. Eso sería deseable que se haga. Entonces hemos tenido que recurrir a otra institución. Pero a bueno, otras universidades que sí tienen repositorios. Claro, pero ustedes sí tienen acceso a eso a través de la biblioteca y, bueno, ahora personalmente está medio complicado, ¿no? Pero lo podrían tener. No, sí, la biblioteca, o en el caso de que conozcan gente que ya está en ese proceso o ya lo ha pasado, que les pueda prestar o no. A mí, uno de los mejores consejos que me dieron cuando yo estaba haciendo mi trabajo final en la licenciatura fue que leyera otros. Además de por el contenido que tienen, saber cómo se va presentando esa información, cómo se pone los datos en cada uno de los apartados. Eso es algo como muy... Así como cuando uno quiere cocinar algo, ve hoy en día un video de YouTube de cómo lo van haciendo, leer un trabajo ya hecho es muy útil. Sí, porque también les permite, en principio, conectarse un poco, como dice Maxi, con la estructura, con cómo se conforma un TIF, pero aparte también con la modalidad de la redacción, incluso con el término que se utilizan para los objetivos, cómo se redactan hipótesis. Creo que lo ideal es que se vayan familiarizando ya con ese estilo. Y en cuanto a la actividad de ir haciendo esa de leer, es como para también darle un poco de continuidad y un rol un poco más activo, al menos en estos 4 encuentros del taller de metodología, como para poder ir como también viendo las cosas que vamos charlando, poder verlas en producciones ya hechas. Ahora sí, Darío. A mí me quedó, bueno, con respecto a la lectura de los TIF, a mí me sirvió para saber que existen los TIF y que se pueden hacer. Eso es lo primero que a mí me dejó claro leer, y que hay una persona que en algún momento estuvo igual que vos, digamos, para hacer. Me quedó una duda, creo que ustedes decían que si, digamos, el TIF se hace con una temática distinta a la de la PPS, el TIF tiene que tener un plan en sí, digamos, ¿cómo se dice? Por ley, no me acuerdo cómo es la palabra. Eso. Sí, creo que Marina va a saber contestarte más. Porque vos podés hacer la PPS en un área temática con una problemática en particular
Y vos después podés como concretizar eso en un TIF usando la misma información sin cambiar de tema, digamos, ni de tema, ni de directores, ni nada. En el caso de que vos hayas hecho una PPS en un tema, en un campo, y quieras hacer la investigación, plasmarla en el TIF sobre otro tema, tenés que presentar un nuevo plan para antes de llevarlo a cabo. Sí, exactamente. En las alternativas que ofrece la ordenanza actualmente vigente, es como lo plantea el Maxi. Venís continuando con, de algún modo podés reutilizar o reaprovechar la experiencia o la información o la información recolectada con la que tuviste contacto en la PPS, y a partir de ese paquete de experiencia e información inicial lograr una integración teórico-conceptual, digamos que es la propuesta del TIF. Se considera que no hay cambio de tema y el inicio del trámite de TIF es simplemente una nota de aviso en la que comunicas que seguís con los mismos directores o director tutor y sobre el mismo tema. La particularidad que tiene en este momento esa nota es que, digamos, lo que habilita la presentación de esa nota es que empiece a correr el plazo de 1 año que tenés para completar el TIF y que quede fijado el título del TIF, ¿sí? Porque tenés que explicitar, digamos, el tema o título. Yo conozco algunos casos de PPS por ahí que habían quedado muy discontinuadas o que por diferentes motivos habían quedado como accidentadas en su recorrido y que de todos modos pudo presentarse un TIF como continuidad de PPS, haciendo más énfasis en la parte interpretativa y analítica, para la cual la PPS fue el puntapié, ¿sí? El punto de interés o de lanzarse a ese campo. Y en términos administrativos, actualmente son muy pocos los TIF que entran sin continuación, es decir, con presentación de plan nuevo. Son muy pocas las situaciones en las que se hace absolutamente necesario eso. Bien. Yamila tiene la mano levantada. Sí, Marino, quería consultar cuál era la tarea del viernes porque justo se me cortó internet y no me quedó muy clara. La idea sería tratar de pensar cómo ha sido el plan, volvió el taladro, cómo ha sido el plan de la persona que ha llevado a cabo esa investigación que está, te lo copio de vuelta al plan, no sé, Marina, si después quieres enviárselos por mail. Después no sé si la inscripción tiene el correo. Para que piensen a partir de lo que hemos hablado, de cómo se define un problema, cuáles son las variables, cuál es la muestra en la que se aplica. Tratar de pensar cómo ha sido el plan de esa persona. Ah, genial. Esa sería como la tarea. Vamos a ver. A la par, si se animan a ir pensando esos detalles sobre un tema de su interés, mejor. Una parte importante. Chicos, no les vamos a pedir, no les vamos a pedir un escrito con cantidad de hojas, nada de eso. Lo que les vamos a pedir, sí, por favor, es que participen. Es decir, cuando nos veamos la próxima clase, podamos conversar entre todos, a ver qué hemos encontrado, qué han pensado y obviamente que expresen sus dudas. Si eso lo hacen, efectivamente lo hacen, nos va a dar tiempo de avanzar y de aprovechar sobre otros temas que posiblemente sea de mucha utilidad para ustedes, ¿eh? Así que simplemente el compromiso de ustedes es que van a darse un tiempito para leer y para pensar esto que hemos charlado hoy. Con eso nos alcanza. La semana que viene nos volvemos a encontrar y charlamos acerca de esto, ¿eh?